Sean bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, que en esta semana de manera coyuntural aparcamos lo que es la memoria de esos 30 años de televisión local en nuestra ciudad y regresamos al panorama de actualidad porque está ciertamente movido, muchísimos frentes abiertos a nivel general, a nivel nacional, con implicaciones a nivel autonómico, como este primero que vamos a empezar comentando, que es la tremenda crisis sanitaria que se ha originado con las protestas, primero en la Comunidad de Madrid, y desde el momento en que se graba hoy esta tertulia en Valdepeñas, pues ya sabemos que Castilla-La Mancha, los profesionales de la salud, sobre todo de la atención primaria en Castilla-La Mancha, van a secundar esas movilizaciones alentadas desde los sindicatos sanitarios. El problema se origina en los centros de salud, en la atención primaria, pero tiene múltiples vertientes, esos controvertidos puntos de atención continuada en Madrid, donde es posible que alguien vaya a una urgencia y le atienda a un enfermero o enfermera sin presencia de un médico. Las videoconsultas que se han tomado carta de naturaleza también en esta vecina Comunidad de Madrid, donde también se ha adoptado como fórmula y criterio político la colaboración público-privada. Ellos hablan en esos términos, desde otro punto de vista se habla de privatización. Una sanidad colapsada, esto es la pregunta, o una proximidad electoral. Empezó la Comunidad de Madrid, como decimos, y le han seguido otras como Cantabria, y desde hoy, como acabo de decir, se podrían unir otras como Castilla-La Mancha, donde es el Partido Socialista quien está gobernando. Saludo a los componentes hoy de esta mesa, además que esto parece un botiquín, porque venimos todos o la mitad con problemas, bueno, pues muy vinculados con la época en que estamos, y los constipados, ¿ves? Ya se escuchan las toses. A mi derecha está Jesús Merlo García, empresario, presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial, presidente de Cruz Roja Valdepeñas. Te tengo que empezar preguntando por la salud. Bien, bueno, un poquito resfriado, igual que los demás compañeros, pero bueno, vamos aguantando. Creo que con todas las pruebas hechas y creo que de momento tocaremos madera. Pero dopado, vienes dopado hasta la tertulia. Sí, por supuesto. Fernando Prieto Ruiz, agricultor, ¿cómo va usted? Lo mismo, ¿no? Hola, buenas tardes. No, yo hasta ahora ni acatarrado, ni constipado, ni con COVID, ni nada, hasta hoy. La a partir de mañana no lo sé. La intemperie del campo es la mejor vacuna y la mejor los aires frescos nos fortalecen, nos inmunizan. Ángel Luis Rivas Lado, filósofo, profesor de filosofía. Gurú. A partir de ahora soy gurú. Maharishi, Angeloshi, Yogi. Bien, pues asuntos, como digo, muy diversos los que vamos a tocar en la próxima hora. Jesús, ¿cómo contemplas, cuál es tu análisis, cuál es tu repaso a lo que se ha empezado viviendo en Madrid con esa macro manifestación? Porque 200.000 personas tirando por el ley por lo bajo es una macro manifestación originada y celebrada en Madrid. ¿Tiene un trasfondo y un decorado político o la realidad apunta al estallido de la sanidad en nuestro país? Bueno, yo creo que hemos comentado aquí muchísimas veces, y yo creo que estamos de acuerdo los contertulios, que la sanidad, la educación y el tema fiscal, el tema de los cuartos, yo creo que tenía que ser una política de Estado. Esto viene porque como no ha sido una política de Estado, pues creo que cada uno cuando ha querido conveniente lo ha utilizado políticamente. Yo creo que ahora no es utilizado políticamente. Tengo amigos y amigas en Madrid que ejercen la profesión de médicos y algunos votantes de Vox y algunos votantes del Partido Popular, y no se tiraron a la calle porque yo creo que ya es insoportable la situación. Si la presidenta Ayuso se cree, o es mi opinión, no sé, que con no darle importancia a este tipo de manifestaciones, yo creo que se está equivocando. Hay que sentarse, hay que dialogar, hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar a los profesionales y hay que ver las necesidades que tiene una comunidad autónoma como la de Madrid, que es el motor de la nación, que es el motor de España y que debe de tener una sanidad buena, que no digo que la tenga mala, pero que algunas deficiencias tiene que haber cuando cientos y cientos de miles de personas se han tirado a la calle de la profesión para demandar pues ciertas insuficiencias que hay, como el que no haya médicos en las consultas, en que te tengan que atender el tema online. Bueno, eso ya está pasando también en muchas comunidades autónomas, ¿no? Eso no solamente porque se va a producir el efecto dominó y detrás de Madrid van a venir en cascada todas, porque la sanidad es un tema que no se ha arreglado nunca o no ha interesado arreglarlo.
igual que no se arreglaba entonces el sistema de las pensiones, igual que no se arregla el tema fiscal, y igual que no se ha arreglado el tema de la educación. 17 educaciones, 17 sistemas de sanidad, y así nos va. Y yo creo que al final habrá que sentarse con las comunidades autónomas, el presidente del gobierno o el presidente que esté, pues ya estamos en vísperas de elecciones, y darle un arreglo a esto de una vez por todas, porque si no al final no... Y otra cosa igual, una noticia que tenemos de hoy, que estamos preparando grandes médicos, grandes profesionales en España, los enseñamos, los preparamos y se nos están yendo fuera, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así es que yo creo que el tema es complicado. Fernando, presumíamos de tener poco menos que la mejor sanidad del mundo. Nos gloriábamos de esto y parece ser que los profesionales desde dentro han implosionado y están diciendo que nada de esto. Carencia de recursos, carencia de recursos humanos. Creo que a raíz del COVID se han visto algunas deficiencias que en sí nos ponían en entredicho de que no era la mejor sanidad, sino que teníamos ciertas carencias que con el tiempo pues se van viendo y se van detectando. A mí sí me gustaría decir que yo creo que casi todas las manifestaciones, y cuando cogen cierta magnitud, sí son políticas. Yo sí soy de la opinión de que sí son políticas y se actúan en un momento determinado y en una situación política en la que pueda hacer fuerza, porque es que si no, no tendrían mucho éxito y sin embargo las hacen y se calcula cuándo se puede tener éxito. Y son políticas y de hecho las grandes declaraciones que han salido en los medios de comunicación han sido de políticos, no han sido de ciudadanos de a pie ni de médicos, exceptuando los que son representantes de los sindicatos médicos. Y yo creo que hay que aclarar en algunos conceptos claros. Todas las comunidades autónomas decían que querían autonomía en su funcionamiento. Y la sanidad es una de las que reclamaron. Y ahora hay 17 sanidades, es decir, tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 17 sanidades. Aunque sí sigue existiendo el Instituto Nacional de la Salud y el Ministerio, que no sé para qué sirven, porque la verdad, si te pones a analizar, simplemente sirven para dar datos y poco más, porque realmente poco dicen del resto de comunidades autónomas de lo que quieren realmente practicar. Y yo creo que las situaciones, lo que hay que poner son los datos sobre la mesa y clarificar lo que es el tema sanitario en España. Si nos vamos al índice de médicos sobre cada 1000 habitantes, Madrid, que ha sido la que ha explosionado, no es la que peor está. Madrid está por encima de la media nacional. Madrid está en 3,7 médicos por cada 1000 habitantes. Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo que es la que nosotros estamos, está a 3,6. Es decir, que tiene un índice peor que Madrid. Y Madrid ha explosionado, evidentemente, pues porque a lo mejor tiene una presidenta que es un poco, bueno, pues no del gusto de la sociedad médica, hoy de otras muchas más sociedades, y por eso ha explosionado. Pero que si te pones a analizar por esa vía, hay muchas más comunidades autónomas que estarían en ese mismo sentido o incluso peor. Y sin embargo, bueno, pues no ha reventado. Eso ya te da un índice de lo que es. Y claro, las manifestaciones y las reivindicaciones empiezan por los centros de salud, empieza por atención primaria, pero luego ya se apunta todo y ya va todo lo que es la sanidad, que me parece bien y que además es un derecho constitucional que tiene cualquier sector y me parece bien que lo pidan y que lo reivindiquen. Y creo que la sanidad en España pues debería de evolucionar a niveles de la media europea, porque si también miramos otros países, pues en el índice, por ejemplo, de médicos con respecto a la población, Reino Unido, que presumimos y que se van muchos médicos españoles, está por debajo del índice español, y Francia, que nuestra vecina, está por debajo del índice español. Lo que pasa es que en esto pasa como en todo. Dependiendo de los índices que cojas, pues habrá mejoría o empeorará dependiendo del índice que en cada momento se utilice. Lo que no está por debajo es el salario. El salario, evidentemente. Pero bueno, no toda la mejoría de sanidad es el salario. Que un médico esté bien pagado, yo soy de la opinión que tiene que estar, pero lo que se tiene que dar es, independientemente del sueldo, quiero decir que el médico debe de estar muy bien pagado, pero lo que se tiene que dar es un servicio al ciudadano. Y el servicio al ciudadano no creo que vaya en función de lo que es el médico, porque si uno es profesional, es profesional. Que cuanto mejor pagado posiblemente esté más contento, lo haga con más agrado, evidentemente. Pero si hay carencia de médicos, el servicio falla. Ya no es una cuestión económica del pago, sino que es una carencia de números, de una carencia de profesionales que están a la atención del ciudadano. Profesor Ángel Luis, se quejan los... En Gurú, Ángel Luis Rivas Lado, los frivolidades aparte, como digo siempre, sí. Los sanitarios madrileños, médicos, enfermeros, enfermeras, médicos, diríamos, en este caso, dicen que se les trata de imponer jornadas, agendas diarias con 70 pacientes por jornada.
si multiplicas por 10 minutos por paciente, no sé cuántas horas hacen. Originario de la comunidad gallega, valdepeñero de adopción, sí. Gobierno en Galicia, Partido Popular, ¿cuánto van a tardar en salir los sanitarios a la calle? En Galicia, muy poco. En Galicia hay una tradición ya muy larga desde antes de Fraga. Sí, antes de Fraga, cuando el tripartito enseguida salen a la calle sin ningún tipo de problema. Perdón. Lo que decía Fernando hace un momentito, estoy completamente de acuerdo. Toda manifestación es política, por definición, y bueno es que lo sea, porque si no es política, es sediciosa. Y después a lo mejor hablamos sobre la cuestión. Es decir, toda manifestación es política porque lo que consiste de gente, de ciudadanos en el sentido estricto y riguroso y potente de la palabra, que salen a la calle a protestar por lo que ellos creen conveniente, mientras no lo hagan con formas violentas ni con peticiones, reclamaciones claramente fuera del sentido común. Tienen todo el derecho del mundo, es un derecho constitucional, y a mí me parece bien. Una cuestión que tengo que decir: en España nunca hemos tenido la mejor sanidad del mundo, eso no es verdad, nunca hemos tenido la mejor sanidad del mundo. Lo que tenemos son los mejores médicos del mundo desde el siglo XVI. Las mejores facultades de medicina del mundo han estado en España desde el siglo XVI. Alcalá, Salamanca, la propia de Santiago es del XVII más o menos. En España lo que hay son un capital humano médico, sanitario, extraordinario, que es reclamado desde Inglaterra, es reclamado desde Francia, claro, porque se van para allí, aquí se les paga fatal, así de claro, se van para allí y se les paga en función del nivel de vida de allí, claro. Si se les paga el doble, también el nivel de vida de una persona en Londres, pues por un ejemplo, o en Birmingham o en donde sea, claro, les pagan prácticamente el doble, o incluso más del doble, porque ahí el nivel de vida está muchísimo más alto. ¿Qué pasa? Que van allí, cobran, van acostumbrados a nivel de vida típico español, y pues les vale la pena irse para allí, dejando aparte la cuestión de la experiencia estupenda de trabajar en un país ajeno durante un cierto tiempo. La cuestión de si en Madrid la situación está más complicada, no es verdad. De hecho, en Cantabria, gobernando el PSOE con esta persona peculiar que es Revilla, pues las manifestaciones fueron también contra el gobierno. Gobierna Revilla, digamos, pero en coalición con Ayuso, con el PSOE. Por lo tanto, que las manifestaciones en contra de Ayuso, el problema no es que, a mi modo de ver, no es que sean manifestaciones en contra de la situación sanitaria en Madrid, que son igual de precarias que lo pueden ser en cualquier otra comunidad autónoma de España. El problema es que se personalicen de manera insultante y de manera un poco pasada de vueltas con la señora Ayuso, que será mejor, será peor política, será mejor, será peor gestora, es una killer, visiblemente, es una señora que no tiene más mínimo problema en soltar la mayor barrabasada que haga falta y cargarse a la oposición a base de mandobles. También está bien, ya lo decía el viejo Maquiavelo, antes o después hay que hacer este tipo de cosas. Cae simpática o cae antipática, hay mucha gente a la que le cae muy simpática, está rozando la mayoría absoluta ahora mismo en las encuestas para las próximas elecciones, y yo supongo que es verdad que porque son 200.000 personas en una capital de España, ¿cuántos son? 6 millones. 3,5. Perdón. 3,5. Vale, sí. La comunidad 6. Claro. Y la comunidad 6. Claro, pues la protesta es de la comunidad contra, ¿no? Vale. Pues es significativo, pero sí, no tampoco. Hay que echar un saco roto porque no, es significativo. No hay que despreciar claro que esas manifestaciones. No. Y cuando hay gente, personas por comentado que hay gente de todas clases, y ahí es muy complicado gestionar eso porque lo mismo estás en lo más alto que de golpe y porrazo te viene. Sabemos que se han visto gente que se han manifestado que no utilizan ni siquiera la sanidad pública. Es decir, que ha ido a la manifestación pidiendo una sanidad pública y ha ido gente que ni siquiera la utiliza. Y con banderas políticas. Es decir, que claro, que 200.000 personas acojona a cualquiera. Sí. Eso yo creo que no se pone peros. Pero que si se ve la magnitud comparada con lo que se está pidiendo y la gente que lo está pidiendo, pues sí se puede hacer varios secos de por qué se utiliza y por qué tan grande es la manifestación. Es decir, porque como hemos comprobado que ha habido deficiencias con el tema del COVID, como ha dicho Ángel y como has dicho tú, que me parece muy bien, pues bueno, pues que se sienten y que dialoguen y que vean dónde están ese. Claro, pero sí. Lo primero es que tenemos que tener sanitarios y médicos, grandes cirujanos, mejor pagados de lo que están.
Eso está claro y todo el mundo lo comenta. Entonces, una carrera de no sé qué tiempo, medicina, 5 o 6. 6, mínimo 6. 6 años. Entre 6 y 10. Claro, depende. No están bien, Luego ocurre otra cosa. no están bien pagados. Y entonces, Pero luego, Jesús, ocurre otra cosa, que, vamos, yo lo sé por compañeros que ha tenido mi hijo mientras que han estado estudiando de medicina. Hay muy pocos que quieren medicina familiar, muy pocos. Y claro, la deficiencia en los centros de salud se aplica medicina familiar, médico de cabecera o pediatría. Hay muy pocos, por varias razones. Porque un médico de familia te pueden mandar a cualquier sitio y a poblaciones pequeñas. Y es un hándicap para mucha gente. Y luego hay otro que ellos también mismos lo confiesan cuando están estudiando. Luego, cuando son mayores, lo plantean menos. Un médico especialista termina su trabajo y tiene consulta privada. Un médico de familia no. O sea, vivamos la realidad de este país también. Un médico de familia no, es decir, luego entonces está mucho más colapsado a la hora de tener desarrollo económico. Pues luego entonces los médicos de familia, si no se plantea otra situación, va a haber problemas en este país porque no van a quererlos la gente cogerlo, y es algo lógico. Si os parece, cambiamos de tercio porque es mucho lo que hemos metido hoy en guión, en agenda. Ley de libertad sexual. Se aprobó hace algunos meses en nuestro país, la conocida popularmente como la ley de solo el sí es sí, pero quizá hubo un error de cálculo y no se previó que iba a tener una consecuencia en forma de reducción de condenas a personas ya sentenciadas por violación o por abusos. No se valoró esta posible consecuencia y tenemos fallos de jueces actuales que reducen la condena de gente ya previamente condenada. ¿Qué se están planteando? Pues una tremenda polémica desde el Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, desde la ministra, desde su staff, bueno, pues criticando los fallos machistas o las interpretaciones machistas de algunos jueces y juezas. Y hoy, en el momento de grabar esta tertulia, una protesta súper enérgica de las organizaciones de la magistratura y del Consejo General del Poder Judicial. Arrancar quien queráis porque sí, tiene miga el asunto. Sí, también ha habido, de todas las organizaciones representativas de los jueces, también ha habido una queja enérgica ante el tema. Vamos a ver, no pueden decir de que no se les avisó, porque el Consejo General ya hizo una nota aclaratoria de que podría ocurrir esto, y en sede parlamentaria, Esquerra Republicana también hizo una enmienda que ni el Gobierno ni el PSOE, referido a esto que está ocurriendo, ya lo planteaba. Es decir, que no pueden decir que es machista porque ya quien conoce este tema, quien sabe y quien legisla sobre este tema, pues lo planteó. ¿Qué ocurre? Que llevamos una temporada últimamente en el Gobierno que las leyes también son hasta políticas. Es decir, se está modificando el Código Penal pues prácticamente casi con intención política, y eso es un gran error. Y es un grave error que además los ciudadanos lo vamos a pagar tarde o temprano. Y este es el mejor ejemplo. Pero además ya no queda solamente eso así, sino que además después de hacer la queja, la ministra del ramo pues dice poco menos que son machistas quien la aplican, mire usted. Los jueces yo entiendo de que sentencian, porque cuando sentenciaron y metieron en la cárcel a que cometió delito, sería bueno, y ahora si lo rebaja porque la ley que han hecho es una chapuza, es mala y los tienen que soltar, pues bueno, será igual de bueno o de malo, tanto al principio como al final. Cuando los fallos son claro, favorables a lo causado hay que aplicarlos. Claro, y si cuando no, no. Claro, evidentemente, pues ese tema está claro. La intromisión de los políticos en el tema judicial, así mal vamos y mal vamos a escapar. Porque lo que sí es verdad que si, como dice Fernando, si son sentencias que ya están aplicadas y que ahora hay que dar marcha atrás porque las leyes están mal hechas, yo creo que el legislador, el juez, solamente aplicará las leyes que han hecho los políticos, me imagino yo. Y si ahora hay que rebajar condenas, a pesar nuestro, hay que rebajar condenas. Ya está, y es así. Lo que pasa es que son condenas y son leyes que llaman muchísimo la atención y que crean una alarma social, pero la alarma social la están creando más los políticos que los jueces, yo creo, por intrometerse en cosas que no les corresponde a ellos. Hay un caso que ya es extremo, no consigo recordar en qué comunidad y en qué juzgado, de alguien sentenciado a varios años por abuso, por relaciones con un menor, fue denunciado por los padres, fue condenado y estaba en prisión durante una condena de varios años y ha salido a la calle. Claro. Que es muy importante. Ha estado ya más tiempo del que tenía es muy que importante que está el punto de mira en el juez
El político le interesa, si el político se ha equivocado, nunca va a salir pidiendo perdón o diciendo aquí me he equivocado, voy a rectificar. No, ponen el punto de mira, como los socios de gobierno del PSOE, por eso el PSOE está ahora mismo que a ver qué es lo que hace, es que no sabe, está entre Pinto y Valdemoro. Y como el punto de mira está puesto en los jueces, y los jueces son, porque claro, quien se firman las sentencias y quien firman las condenas son los jueces, ¿no? Y los políticos están ahí entre la retaguardia y es muy fácil criticar, pero yo creo que al final esto es un totum revolutum que yo no sé lo que va a pasar aquí. Yo no le veo a esto una solución todavía. Sí, el problema de esto es que quien hace las leyes es el Parlamento. Claro, por supuesto. Y los jueces aplican lo que hace el Parlamento. Si el Parlamento ha hecho... El legislativo, Por efectivamente. tanto, todas las leyes son políticas. Claro, Igual que las manifestaciones, las leyes son políticas. si ha hecho una chapuza, pues chico, corrígela. Porque yo entiendo que el espíritu sí está bien, pero la redacción es una chapuza claramente cuando ha salido así. Tiene una finalidad El problema y es es que- salir el tiro por la culata. Claro. El problema es que va a entonces- salir una chapuza más grande todavía, porque como estamos en vísperas de elecciones y estamos en vísperas de que hay que aprobar unos presupuestos de 2023, pues va a ser un cambio de cromos, tú me das, yo te doy, yo te quito, tú me das no sé qué. Y al final, ¿quién paga? Pues el ciudadano. Pues porque la madre, o los padres, o los hermanos, o los primos, o los novios, que han visto que ha habido una violación, que ha visto lo que ha habido, y ven que no hay justicia, porque la gente te lo dice, la gente pasa por la calle y te dice, es que no hay justicia. Y cuando se habla de justicia, ¿se piensa en el político? No, se piensa en el juez. Y se pone el punto de mira en el juez. Y eso es lo que pasa. Entonces, pues eso es lo que tienen que aclararse y ver lo que sí es verdad es que el político siempre escurre el bulto y trata de culpar a alguien. Ellos no van a tener nunca culpa. Solamente tenemos la suerte de que cada 4 años pues los quitamos y los ponemos, pero por lo demás no lo veo muy claro. Los asesores en materia jurídica del gabinete del Ministerio de Igualdad, ¿qué responsabilidad cabe exigírseles Pues, en a lo este mejor, caso? pues a lo mejor sencillamente que a lo mejor puestos a escribir una ley, lo que tienen que hacer es estudiar un poquito más y tomárselo con más calma. Yo creo que esta ley pues, fue escrita pues, a machamartillo, a mayor gloria de Irene Montero, obviamente, en un momento en el que, claro, son leyes que, como es bien sabido, es un principio básico, creo, yo no soy jurisconsulto, pero yo creo que esto es una trivialidad. Las leyes se aplican con efecto retroactivo, digamos, a beneficio del reo, indubio pro reo, ¿no? Entonces, claro, de repente te encuentras con que efectivamente una ley, se pone en marcha una ley nueva y tienes que sacar a gente de la cárcel que en otras circunstancias pues estaría 3 o 4 años más, o 10 años más, los que sean. Entonces, pues nada, lo que yo entiendo esto, ¿no? Que estamos en un momento en el que hay que sacar una ley como sea para alzar, digamos, a los altares políticos a una señora que tiene que sacar muy buenos resultados en las próximas elecciones porque si no se va para su casa. ¿Y cuál es el problema? Que al final, pues efectivamente, como dicen los compañeros, terminan pagando justos por pecadores, claro. Sí, pero yo abundo más. ¿Y qué responsabilidad tienen de los 350 los que levantan la mano y dicen sí a la ley? Toma. Porque estamos hablando los que transcriben la filosofía de una ley. Pero ¿y los que votan? ¿Se la habrán leído? No, es que no es ¿Se la habrán leído? ¿La habrán estudiado? Eso se le Hombre, indica... quiero decir que los 350 diputados cobran y son los legisladores. Quiero decir, y cobran para eso. Y no están bajo el mandato imperativo, y Claro, tienen libertad de conciencia y efectivamente. se pueden negar. Es decir, El único que yo problema creo- es que, claro, como el voto queda identificado personalmente... Sí, pero vamos a ver, pero Muchas leyes salen así por sí, disciplina pero, de voto. Jesús, pero yo creo que cada vez, Inmensa mayoría. pero yo creo que, La mayoría, pero ahí creo está. que En este cada país vez la libertad de conciencia solo la niega Pablo Iglesias. Pero en ayuntamientos y en todos sitios, en Sí, diputaciones. cuando y dice, sitios. si eres miembro de un partido, tú votas lo que te dice el partido. Claro, o no, pero yo votaré lo que me parezca yo bien a creo, mí. yo creo que ya los ciudadanos cada vez tienen que empezar a reclamar más que estén representados de verdad. Es decir, porque muchas veces escurren el hombro. No, mire usted, de los 350 los que levantaron la mano y dijeron sí a una ley, tienen la misma responsabilidad que el propio ministerio que la redactó. Y si el que lo redactó lo hizo mal, los que votaron y no exigieron la modificación están igual de mal. Es decir, yo creo que aquí todo el mundo, no, es Irene Montero, la ministra, sí. La gran responsable que la presentó. Ella lleva su... Pero la mayoría, Está contando con una claro, mayoría la absoluta mayoría que lo votó, del legislativo y ya está. cuanto menos la tenía que haber leído, digo. Y si la leyeron y no le encontraron deficiencias, pues chicos, yo creo que a lo mejor hay que cambiar de representantes ya. Pues hay otra cuestión, esta misma tarde, bueno, que lo ha repetido muchísimas veces, por Irene Montero, yo puede parecer que me estoy ensañando con ella, y es así. La expresión continuamente, la justicia feminista. La justicia no puede ser feminista, ni machista, ni medio pensionista, ni nada, la justicia tiene que ser justicia. Tú no puedes organizar un sistema jurídico alrededor del concepto de feminismo, además de qué feminismo, del suyo, claro.
quitando fuera a Lidia Falcón, quitando fuera a todas las... La que piensa distinto. A Amelia Valcárcel, Claro. que ya lleva una buena cantidad de artículos publicados contra la ley trans, por ejemplo, contra la ley del solo sí es sí, todas estas historias, la libertad sexual, porque claro, ya digo, a mayor gloria de Irene Montero, y entonces después casca, la ley casca porque empieza a tener contradicciones y empieza a tener fallos, ¿vale? Supongo que se podrá... Y el que lleva 3 años en la cárcel y le corresponde salir ya, pues lo reclama. No le correspondía, pero de repente Pero pues se le beneficia. corresponde, el abogado lucha y... Y si no, Como se, la entere- doctrina Parot. y si no se ha enterado, su abogado se lo No, recuerda. no, claro, y Con se la puede- y doctrina se- y Parot, se con puede la una doctrina medalla. Parot, Efectivamente. fundimos sentencias y salimos 10 años antes. Y tenemos pues eso, pues... Yo En el soy caso un... de la justicia Parot, perdona, La doctrina Parot, sí. sí que se me olvida tu nueva Gurú, denominación. Gurú. Maharishi Angelosi Yogi. Bien. En el caso de la justicia Parot no fueron 10 años antes, hasta 1000 años antes. No, claro, bueno, claro, pero de los años reales cumplibles, digamos, ¿no? Tus sentencias a 1000 años, claro, más de 30 no puede ser. Claro. Lo de Parot fue ya una cosa. Os pregunto, ¿comportará algún costo electoral este, digamos, tropiezo? Yo creo que ya este momento que la gente no se acuerda luego al final de lo que pasa. No, yo creo que va a tener más importancia las movidas de las batas blancas que esto. Es decir, las batas blancas van a solapar mucho. El tema de los médicos. Y luego, dependiendo de lo que en estos meses antes de las elecciones saquen en el Parlamento, pues irá tapándose una sobre otra. Siempre se puede Es decir, enmendar por aquí, enmendar se van a por allá. enmendar algunas cuestiones y se van a sacar algunas situaciones en las que, bueno, pues se van a ir tapando. Un tercer tema, si me permites, antes de ir al descanso, al intermedio. Está el mapa y el circo político de aquella manera. Delito de sedición se transforma por desorden público agravado, con la consecuencia de, también en este caso, la reducción de condenas a los tanto a los sentenciados ya como a los huidos. Esto parece que nos pilla de lejos, pero estamos en un país en el que el principio de seguridad jurídica constitucional es básico y elemental y debería de valer para todos. Cualquiera de los que están en esta mesa delinque y paga las consecuencias al 100%. Malversación, lo mismo, se transforma, se deroga solo para los imputados en el caso del proceso. Aquella malversación de fondos que comporte corrupción política, como si el otro no lo fuera, pues seguirán pagando las consecuencias que establece el Código Penal. Valoraciones. Yo voy a hacer no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero yo pienso, si el Partido Popular necesitara los votos de la oposición para sacar un tipo de ley de esta adelante, ¿lo haría o no lo haría? Esa es mi pregunta y mi duda, porque si no al final estamos ante todos somos iguales. Hombre, de RC y de Bildu me parece que no iba a tirar. No sé qué Me da la sensación. De Junts per Cat, sí. Sí, a lo mejor sí. Lo haría. Del PNV a lo mejor también, ¿no? Del PNV A lo seguro. mejor también. Vale, pues Pese entonces, a- lo mejor pese a la moción de me censura quedo de mayo del igual me quedo 2018. más tranquilo, pero lo que sí es verdad es que llega a cierto momento la desconfianza total en los políticos muchas veces, que ya no nos falta nada más que por ver esto, que sabíamos que al final iban a hacer una ley a la carta para que los sediciosos salgan a la calle, salgan libres, le rebaje la condena al señor Oriol y se presente ya mismo a presidente de la Generalitat. Bueno, está indultado, ya no hay que... Ya está, bueno, sí, ninguna- sí, no es el ya el trapicheo que hay. O sea, ahí el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y ahí todos los tribunales han quedado a la altura del betún. Y bueno, yo creo que somos el almerreír de Europa. Y se amparan, yo estoy a lo mejor menos puesto en este tema, en que en Europa, en Bruselas, en Bélgica, en Alemania, no nos pudieron traer al señor Puigdemont, el maletero, el que se metió en el maletero y se largó para Francia, porque nuestras leyes no son equiparables a las de ellos. No sé, no entiendo yo. Yo creo que el Puigdemont no ha venido a España porque no ha habido fuerza suficiente en el gobierno español ni peso en Europa para que ese señor hubiera estado aquí. Pero lo que sí es verdad es que se amparan en eso y por ahí van a tener una salida muy grande de que es el gobierno con sus socios el que está teniendo esa salida para decir, señores, es que tenemos que actualizar este tipo de leyes que tenemos para poder gobernar o para poder judicializar a toda esta gente. Porque ya han dicho otra cosa. Hoy se han metido con el señor Puigdemont diciendo que es un sedicioso, que es un no sé qué, un no sé cuánto, y que va a pagar con ir a la cárcel. Yo no me creo que el señor Puigdemont, cuando venga a España, que no va a tardar mucho en venir, vaya a la cárcel. Va a ir al Palacio de la Generalitat y va a ser recibido con honores y con... Bajo palio. Y con distinciones. Vamos rematando, señores.
Hay que recordar que Junqueras está indultado y no amnistiado, de manera que en su expediente penal sigue la cuestión del hecho de que intentó proclamar la independencia de Cataluña, de la República Catalana. Yo me traía, lo que pasa es que no creo que haya mucho tiempo, me traía aquí el diccionario... No, efectivamente hay poco. No, lo iba a leer entero, pero no voy a poder. El diccionario básico jurídico literal Comares, donde dice, por ejemplo, sedición, véase rebelión también, delito regulado, bla, 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 cuál guarda íntima relación con la rebelión, tal. Requisitos. Se requiere un alzamiento, es decir, un levantamiento, sublevación o insurrección dirigido contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios o corporaciones públicas, bueno, sí, bla, 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 tal. Venga, yo a lo que habría que leerlo con calma. A mí lo que me parece escandaloso es que sencillamente coger una palabra que está en el vocabulario jurídico desde siempre, desde Solón, se habla de los sediciosos. Y ¿A Cristo lo encausaron por sedición? Pues efectivamente, ¿no? Bueno, ahí no había caído yo, ¿ves? ¿Tú crees que fue por sedición o sencillamente? Totalmente, bueno, sí, fue lo que se le colgó. Sí, y a Barrabás también, lo que pasa es que ya sabes, soltado. No, ese fue un asesino. Bueno, pero asesino que, bueno, sí. Dejémonos de teologías, que después que no puedo leer yo esto, pero te vienes tú con teologías. Bien, pues no, está bien visto eso. Está bien visto. Desde que soy gurú no me entran estas cosas en la cabeza. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede pretender es sencillamente decir, a partir de ahora una cosa no existe, y como no existe quitamos la palabra, y como quitamos la palabra desaparece del Código Penal, y si desaparece el Código Penal ha desaparecido el delito. Y a partir de ahí podemos hacer lo que nos dé la gana con cualquier delito. Cualquier día pues se suprime el asesinato, ya está, no hay ningún tipo de problema. Fernando. Sí, varias cosas. Yo creo que en Europa, es decir, la palabra pues a lo mejor no es la misma, pero sí hay condenas. Si tú quieres desintegrar a Alemania y te pillan, cadena perpetua. O sea, es decir, que nos están engañando como a chicos y nosotros compramos... Pero por rebelión, no por sedición, es que no es lo mismo. Sí, pero quiere decir, pero el mismo hecho, nada más que con distinto tema. Con distinto tema. Pero si quieren amparar, que amparen también la ley de los ocupas. Es decir, que apliquen también lo que hay en el resto de Europa con los ocupas. Y ahí, sin embargo, no, y sin embargo eso no lo tocan. Y vamos, y eso sí que es del comer de todos los días y de multitud de gente. Es decir, yo creo que es una milonga, es decir, para tratar. Lo que no cabe en cabeza humana, es decir, que se lleva los cuartos, si es para un amigo, no tiene condena, y si se los lleva a él, no. No, mire usted, la malversación en principio, el concepto general, yo creo que tiene casi todo el mundo, es que usted se ha llevado o ha malgastado los cuartos de la administración asignados de una cosa para otra. Independientemente, ilegítima. Independientemente de donde vaya al final de ese recurso. Mire usted, si usted quiere cambiar eso, está cambiando otra cosa. O incluso legítima. Claro, tú coges dinero que está finalista para comprar esta botella y compras la mesa. Eso es malversar. Ya está. Aunque sea buena. Es decir, pues imagínate si además te lo llevas o además hace otra cosa. Mire usted, sí, el delito es ese, no es dónde ha ido el dinero final. Es decir, usted ya lo que quiere es hacer una milonga para decir, vamos a perdonar a estos, que son los que me están votando para seguir yo en la poltrona. Ese es el resultado final. Eso yo creo que es el condicionamiento que está final. Y eso al final yo no sé si los ciudadanos lo vamos a admitir o no. ¿Cuál es el problema? Que si se aplica una ley, si se saca una ley, hasta que no hay un cambio de gobierno y esté interesado, pues no se vuelve a cambiar. Y hombre, la inseguridad jurídica que se le da a todo el sistema es tremendo. Y yo creo que eso no se lo puede permitir un país de los que presumimos, de los que estamos en el G20, de los que vamos, aunque vayamos de invitados, que ocurran estas cosas. Vamos a este descanso, consumida la primera media hora de tertulia, y vamos a volver hablando de demografía, mejor dicho, o por mejor decir, por ser más precisos, de natalidad. Estamos en 2022, en el año con menos nacimientos en nuestro país que se recuerda, el que menos nacimientos se han registrado y con mayor déficit respecto de las defunciones desde que se tienen estadísticas en nuestro país. Vamos a intentar valorar, sopesar cuáles de las posibles hipótesis para este fenómeno son las que realmente pesan en esta realidad. Vamos a hablar también de agricultura, ya más en lo regional, sobre la futura política agraria comunitaria. Son miles de personas o de familias en nuestra localidad las que a título principal o como segunda o tercera fuente de ingresos dependen de esas ayudas de la PAC, las subvenciones de la Unión Europea. Y finalmente, si queda tiempo, y si no, pues se va a quedar en el tintero, hablaremos de la fallida y segunda huelga en el transporte en nuestro país, que ha durado
menos que una lumbre de virutas. Vamos pues a este descanso publicitario y les saludamos dentro de unos pocos minutos. No se vayan. Reanudamos tertulia, hemos tocado 3 temas capitales en la primera media hora y vamos a seguir abordando asuntos de interés general y alguno que nos toque algo más cercano. Decíamos que poco más de 330.000 nacimientos se han registrado en lo que va de año en nuestro país, frente a más de 400.000 fallecimientos. El déficit demográfico es evidente y es problemático, plantea un futuro lleno de incertidumbres de cara al relevo generacional y de cara a poder compensar esa balanza entre pensionistas y trabajadores, entre población activa y población pasiva en nuestro país. Podemos exponer o plantear diversas hipótesis, de las cuales pues posiblemente la que se lleve la palma o la que se lleve mayor credibilidad sea aquella por la cual los jóvenes no tienen o retrasan la edad de la paternidad, porque se retrasa a su vez sus posibilidades de poder emanciparse y fundar una familia. No hay sostén, no hay base económica como para poder desarrollar un proyecto de vida con hijos. También existe una segunda hipótesis que no tiene por qué ser eliminatoria de la primera, puede también estar presente inclusive dentro de las mismas personas, dentro de las mismas familias. La comodidad, la gente más joven, la gente de la actual generación de entre 20 y 30 años, opta por apurar y llegar lo más tarde posible. Inclusive se está generalizando la posibilidad de las parejas que optan por la paternidad pasados los 40 años. Planteémoslo así en términos de comodidad o de proyecto de vida sin más. ¿Quién reanuda? ¿Quién saca de banda? Yo creo que no hay una política, pero desde hace muchos años no hay una política familiar. Ha habido muchísimos parches, el famoso regalo, creo, no corregirme, de Zapatero de los 3.000 euros o 2.500 euros. Hay también muchos ayuntamientos que han ayuntamientos, sacado becas, pero dando a diestro y siniestro. Y entonces yo creo que al final, pues esto de por sí yo creo que es que también nos hemos vuelto, la gente joven también se ha vuelto muy cómoda, ¿no? Hoy en día trabaja el que trabaja en el matrimonio, se incorporan a la paternidad, por lo que tú dices, a los 40 años. Yo soy partidario, yo fui padre a los 22, 23 años. O sea, y fui abuelo con 49 años, o sea, que te quiero decir, y estoy aquí, y soy, 49, 50 años, y soy aquí, y mi mujer un año menos. Y estoy aquí, estoy súper contento y estoy súper feliz, y no ha habido problemas de ningún tipo. Y hemos pasado muchas fatigas. Es otra forma, es otra generación, otra forma de vivir, otra forma de ver la vida, pero yo creo que si hubiera una política familiar importante, yo creo que al final muchísimos jóvenes, porque muchísimos jóvenes me lo comentan, ¿no? a través de los cargos que tengo, y sobre todo en el tema de Cruz Roja, mucha gente me lo comenta. También me viene muchísima gente, me vienen muchísimos con 4 y 5 de familia, o sea que te quiero decir que bueno, hay de todo, pero mayormente son inmigrantes los que tienen más familia. Una política familiar buena, que los padres vieran que su gobierno, que su presidente del gobierno, que su jefatura del Estado está con ellos, y que se plasmara en ayudas y que se plasmara en cumplir lo que dice la Constitución, un trabajo digno, una vivienda digna, muchísimas cosas. Yo creo que al final estaríamos hablando de un índice de natalidad un poquito mayor de lo que hay. Pero lo que sí es verdad es que es muy cómodo pues trabajar los dos, el fin de semana pues nos vamos de puente, tal y cual, y todas esas cosas, y los hijos te conllevan un sacrificio y un esfuerzo muy grande. Aunque hoy en día tampoco, hoy día hay guarderías, hay un montón de cosas, si no se quedan los papás paternos, se quedan los maternos, cuidamos a los nietos, todo lo que podemos. O sea, que te quiero decir, lo que sí es verdad es que hay cierta comodidad, que yo creo que al final, bueno, como no sé que haya una política familiar muy latente ahí, que ellos lo vean, al final estamos en el índice cero, estamos ya bajo cero. Estamos bajo cero, estamos por el índice, o sea que entonces, no sé, yo no le encuentro una solución muy a corto plazo a esto. De las 2 acciones que yo apuntaba como posibles causas, te abonas a las 2, pero optas por el tema de la comodidad. Yo creo que nos hemos vuelto más cómodos, porque todo el mundo te lo dice. Y que tengan hijos otros. Todo el mundo te lo dice. Fíjate, no tenemos familia.
madre mía, mis padres, 4 en la casa, 6, y mira, ya han salido adelante y no sé qué. Y estábamos en una posguerra y pasaban muchas fatigas y sacaban a los hijos adelante. Quizás que la comodidad ha hecho de que el índice esté por bajo. ¿Por dónde pasa la política familiar para incentivar la natalidad? Vamos a ver, yo creo que no es una cuestión prioritaria ahora mismo para los políticos, y de hecho, bueno, si vemos los... Ni para la familia. Ni para la familia, porque si vemos los presupuestos ahí ya nos damos cuenta de si es prioritario o no es prioritario. Si la cuestión es, los recursos son finitos y vemos cómo redistribuyen los recursos. Y si vemos que no hay recursos para potenciar la familia, pues es que no apuestan por la familia. Esa es una realidad de la situación política en este país. No hay recursos para la familia, no se potencia la familia. Y luego ya si bajamos al territorio personal, es decir, de lo que piensan los jóvenes, yo creo que influyen las dos cuestiones, está claro. Pero hay una fundamental. Es difícil conseguir trabajo, más difícil todavía conseguir trabajo de calidad y más difícil todavía tener un sueldo que te dé suficiencia para tener familia. Porque ahora, si te vas a cualquier ciudad grande, el alquiler se come el 50% de lo que gana. Bueno, te has quedado corto. Más, Eso o el 60%, en el mejor de los casos. O el 70%. Eso ya te ha limitado a la hora de tener familia. Si tienes el 50% o el 70% para pagar el alquiler, ¿cómo vas a poder tener un par de criaturas si no tienes capacidad económica para tenerlas? Es decir, que se juntan infinidad de situaciones para tener familia. Y evidentemente los jóvenes de hoy en día tienen un modelo de vida que no es comparable con el modelo de vida que tuvimos nosotros y muchísimo menos que tenían los abuelos. ¿Que la estructura cambiará? Pues me imagino que cambiará con el tiempo, porque siempre ha habido unas evoluciones, ha habido paradas, ha habido más desarrollo, menos desarrollo, más grande la familia, menos grande la familia. Yo creo que con el tiempo pasará. De todas formas, lo que va a ser inevitable es que la población mundial se va a envejecer y vamos a tener un verdadero problema. Eso sí que está claro. Con todo, profesor, gurú, esta semana ha nacido el ser humano número 8.000 millones. Sí, pero no en la Europa occidental, blanquita, limpita y todo esto, ¿no? Es una forma de hablar, se me entiende, ¿no? Que esto es lo que se suele decir siempre. Tengo una pequeña anécdota, no es relativa a mí. Guti, el jugador este del Real Madrid, el mejor jugador de su generación, de fútbol, como que lo recordáis todos, ¿no? Guti, aquello, ¿no? Va a ser abuelo con 46 años. ¿Qué pasa? Que era un randa, claro. ¿Qué pasa? Claro. Al respecto de estas cuestiones hay varias hipótesis. Está, por supuesto, la hipótesis económica, que es la de siempre. La hipótesis económica, hay que seguir la pista del dinero, siempre. No es fácil montar una familia y tener 3 o 4 hijos, porque hay que darles de comer, hay que meterlos en una casa en la que tengan como mínimo una habitación para 2. Si hay niño y niña, o niños y niñas, hay un momento determinado en donde ya no puedes tener a todo el mundo en una misma habitación, tienes que tener 120 metros cuadrados para 3 hijos o 4 hijos, o 150 metros cuadrados, o lo que sea, y no es fácil. Ángel, 3 televisiones. Bueno, también 4 teléfonos, 5 teléfonos, 6 ordenadores, 3 patinetes, 2 coches, uno, bueno, da igual. Entonces no es fácil, claro que no es fácil. Después también está la teoría, una teoría que está muy difundida por todo el mundo, la teoría, valga la redundancia, teórica, del oligoantropismo, es decir, la idea de que en el mundo está empezando a estar, efectivamente, 8.000 millones, está empezando a estar superpoblado y que lo ideal, ya lo decía el Círculo de Roma en 1960 y no sé cuántos, es reducir la población, oligoantropismo, ¿no? Oligoantropismo, oligos pequeño y antropos ser humano, ¿no? Que lo mejor es que haya pocos seres humanos. Esta teoría viene de España del siglo XVI también. En el campo de Montilla ya lo cumplen, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿El qué? Los pocos seres humanos. Ah, bueno, claro. Y en los monegros, Claro, ¿no? Y en el Sáhara también. Pero... Las urdes. Y después también está la hipótesis de que viene a ser, desde un punto de vista así muy teórico, muy fino, muy pedante, la hipótesis del cambio antropológico. Es perfectamente posible que los seres humanos, desde luego en Occidente, en Europa, entendido por Occidente también, por supuesto, Estados Unidos y todo esto, y Canadá, no queramos ya tener hijos. Bajado al discurso más sencillo, estemos tan cómodos con pocos o ningún hijo, que sencillamente no veamos la necesidad antropológica de reproducirnos, ¿no? Crecer y multiplicados, pues no. Todo esto en muy buena medida viene... Yo supongo que si todo el mundo tuviese una buena renta mensual, con la posibilidad de comprarse una muy buena casa, etcétera, etcétera, pues la gente se lanzaría a tener hijos, porque yo supongo que a todo el mundo le gusta tener... O menos.
o menos aún. Claro, también cabe la posibilidad, cuanto más tengo, pues no más, tengo más tiempo. voy a... O sea, sí. siempre hay. Pero si miramos generalmente a las si familias que tienen una posición social o económica importante, suelen tener familia. Sí. O los muy pobres que también, no sé por qué razón, eso sí que es una cuestión para analizar. Diferencia cultural. Diferencia cultural, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Después hay otra cuestión, claro, cada vez hay más métodos anticonceptivos, Claro. más fáciles de conseguir, cada vez las casas tienen más calefacción, ya no hace tanto frío en invierno, no sé si me explico. Este invierno va a haber más. Claro, efectivamente, ya veremos, dentro de 9 o 10 meses ya veremos cómo está la cosa, porque claro, cuanto más frío hacen las casas, no sé si me explico, ¿cuál es mi cámara? No sé si me explico. Esto es así. Después, lo de las ayudas, yo las ayudas directas absolutamente en contra, lo que hizo Zapatero en su día fue una barrabasada, coger dar 2.500 euros a todo el mundo que tuviese un niño, a la marquesa de Pitiminí y a la cajera de cualquier supermercado. Yo en su día escribí una cosa, no sé si fue en Canfalia o en Jaraiz, no sé, digo en Jerez, sobre esta cuestión, 2.500 euros a la marquesa de Pitiminí, y utiliza los 2.500 para comprar bogavantes en el bautizo. Y después está pues la gente que realmente le vendía muy bien. Pero y yo conocí, yo ya sé que esto suena así como va a sonar así, ya está, pero es que yo conocí gente que en cuanto le ingresaron los 2.500 se fueron a Carrefour a comprar el televisor más grande que vieron. Y se fueron de vacaciones. Y estas cosas, entonces esto, que no sé, yo decía en aquel momento, si es por bonos de farmacia para pañales, leche, no sé qué, y tú llegas allí, te sellan, te dan la cantidad, y cuando agotaste los 2.500, pues ya está. Pero no, 2.500 cash en la cuenta, y coges el dinero y te lo gastas en lo que te da la gana. Y esto no está bien, claro. Pues me vais a permitir, porque no me voy a, digamos, a privar, eso me retrotrae también a otro debate más bien reciente, cuando se ha producido la subida lineal porcentual de las pensiones absolutamente igual para todos. Con lo cual tenemos desigualdad, porque un 9% sí. al que cobra 800 es infinitamente menor que un 9% para el que cobra 2.500. No es desigualdad. Yo lo que me extraña es que en un gobierno que habla de progresividad fiscal, efectivamente, que habla, lo que está haciendo es que cada vez haya más diferencia entre las pensiones altas y las pensiones bajas. Porque claro, el 8% de 3.000 euros no tiene que ver nada con el 8,5% de 800 euros. Luego entonces la diferencia cada vez es todavía mayor. Y es una auténtica barbaridad cuando debería de haber sido justamente todo lo contrario. A mi entender, las pensiones bajas sí que deberían de haber subido un 8% y ir bajando el porcentaje de subida de pensión conforme va subiendo la pensión. Porque las pensiones al final tienden a ser igualitarias. Porque ya cada vez más las pensiones van a salir de la caja general de las arcas del Estado. No va a ser como una hucha. El concepto de hucha con el tiempo se va a terminar. No ha existido nunca. No. Siempre se ha pagado a decir, año vencido. Y si se paga con impuestos, pues el servicio tiene que ser igualitario para todos, independientemente de lo que uno contribuya. Porque es lo mismo, el que más cobra, más paga, el que más contamina, más paga, pues luego el resultado para todos es igual. Pues las pensiones terminarán con el tiempo, pues tratándose de igualar. No digo que vaya a haber una igualdad total, pero por pura lógica tiene que ser así, porque si no la desigualdad social va a ser todavía mayor. Porque si hay desigualdad social en la época de trabajo, imaginaos en las pensiones con este tipo de desequilibrio, mucho más. Y creo que a la gente mayor... Y tú sabes que aquí en esta mesa lo hemos escuchado, cuando yo hice un comentario, pues el tema lo hemos tratado aquí y traté yo de hincar el diente. Y mucha gente aquí me ha comentado, no, es que yo he cotizado, Eso es un craso error. Claro, pero tú cotizas para que cobre el que lo está cobrando, claro, no para ti. Pero eso es porque aquí nos han vendido... Para ti yo generas un cuando he derecho. cotizado, he tenido una base muy alta, pues yo, claro, merezco esa pensión de 2.500 euros. Y yo le dije, ¿y el de 400 qué? No, pero ese y esa que hay no contributiva ese es el concepto porque se ha tenido que es como hucha, y ese es el gran error. Es un impuesto más, hay que tratarlo como más, porque en el momento que se recauda del resto de impuestos, ya no es por cotización. Es decir, si tú un año has tenido bueno, que eres autónomo y pagas Hacienda más, ¿a que tienes los mismos servicios que cuando pagan menos o el que no paga? Claro, exactamente. Pues el mismo servicio tienes que tener para todo igual. Esa cuestión de las políticas familiares es una cuestión. En España, las políticas familiares suenan como rancias, ¿no? Suenan como rancias porque, claro, todos tenemos la imagen del nodo, de aquel matrimonio que mete, que hace bueno, claro, o que mete en un 600 en 4 viajes a 15 hijos para irse a la playa. Y claro, como había los premios de natalidad, ¿y quién los daba? Pues lo daba Franco, claro, pues a lo mejor... Yo ya digo que no, el concepto de premios de natalidad o de ayudas directas, todo esto yo estoy completamente en contra. Yo lo que digo siempre, es lo que digo siempre, hay que bajar los impuestos.
Y ya está, y que la gente le rente el dinero en el bolsillo. No, en el bolsillo no, está mejor gastándolo por ahí. Claro, pero para gastarlo tienes que tenerlo y quitarlo del bolsillo, si no, no. Compañeros, no quiero que se me quede sin tocar un asunto que nos toca más directamente, porque estamos en una economía agrícola y el sector primario sigue siendo una base importante, no de nuestra riqueza y de nuestra economía, sino de nuestra cultura. La nueva PAC plantea importantes novedades de cara al nuevo periodo que se inicia el 1 de enero de 2023. Hablamos de los ecoregímenes. Esto es conciliar las prácticas agrícolas tradicionales con el medio ambiente y dejar de confrontar esas prácticas y ese uso de productos pues con la sostenibilidad medioambiental. Esos ecoregímenes pasan, y ahora el compañero Fernando Prieto nos ilustrará por 3 modalidades opcionales a cumplir por los agricultores en el caso de que quieran percibir las ayudas de la Unión Europea, que suponen un aporte importante a las economías eminentemente agrícolas, aquellas familias que solo viven y aquellas empresas que viven única y exclusivamente de la actividad agraria. Una de ellas es, introduzco, mantener durante una serie de meses en los cultivos leñosos una cubierta vegetal. Esto ya nos explicará Fernando Prieto cómo se hace en una viña o en un olivar. No son medidas obligatorias, no lo son. Hay también un periodo de adaptación, pero sí que son un condicionante si se quiere acceder a las ayudas que se plantea desde la Unión Europea para esos ecoregímenes. Desde una organización agraria muy conocida, Asaja, Jóvenes Agricultores, se plantea que estos ecoregímenes son inviables para los cultivos leñosos, vid y olivar, que es lo que predomina en nuestra tierra. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, la UPA, se propone que se trata de un nuevo modelo, de una nueva cultura agrícola a la cual hay que adaptarse porque los tiempos y el cambio climático es lo que imponen. Permitimos de entrada que sea el profesional el que nos hable sin entrar en un monólogo eterno. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado, es decir, no es simple el cambio que se va a hacer, porque no solamente es el cambio, es una parte importante porque es una cuantía adicional a lo de la PAC, aunque la PAC va a venir con ciertas rebajas, es un añadido que tiene más a la PAC. Pero bueno, vamos a dejar lo que es los pagos básicos y vamos a meternos en ecoregímenes. Es una palabra que para empezar suena hasta mal. No sé, no suena mal, es difícil de pronunciar. Introducido pues que en una nomenclatura, digamos, ecologista. Efectivamente. Bueno, yo creo que muchas veces se legisla, lo he dicho muchas veces, hay funcionarios de asfalto y no pisan campo. Es decir, tú no puedes hacer este tipo de ecoregímenes en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, lo mismo que lo hagas en el Rin, en Alemania, donde tenemos 1.200, 1.500, 2.000, hasta 3.000 litros por metro cuadrado de agua, y aquí años con 250. Es decir, no son situaciones comparables, ni similables, ni siquiera comparativas. Vienen a decirnos, en esencia, de que hay que dejar en el viñedo, lo puedes hacer por 2 vías, 3 vías, o siembras en las calles, pues un tipo de hierba que bueno luego se queda y se convierte en nitrógeno, la tienes que dejar durante 4 meses mínimos, en cada comunidad autónoma pueden flexibilizar lo que es el régimen, pero luego si das una labor es sin romper la estructura, es decir, lo cual es bastante complicado, y lo único que puedo hacer es segarlo. Esa es una, que aquí podría ser la más viable. Pero la ventaja si no llueve, perjudica, no es que ventaja, perjudica. Si llueve, evidentemente tú lo entierras, si luego lo laboreas y lo entierras, estás haciendo una aportación de nitrógeno, pero lo tienes que enterrar. Si lo dejas, lo único que estás eliminando es que no haya erosión y no haya pérdida de masa de terreno, es decir, que haya pérdida de suelo. Esa es una de las vías. Luego la otra vía es los restos de poda, dejarlos en el sitio. Pero los tienes que dejar también permanente, es decir, no puedes decir los pico y los aro, no, si los picas, si los laboreas, si los entierras ya no es válido, porque no pueden modificar la estructura, porque lo que quieren es lo mismo, que no se cambie la estructura del suelo. Eso te lo dan y lo tienes que hacer igual 4 meses o lo tienes que determinar en lo que cada comunidad autónoma lo haga. La primera que ha corregido este tema ha sido Andalucía, que lo ha reducido a 2 meses.
Si no llueve, imaginaos en una parcela llena de sarmientos. Si además tenemos hongos en el sarmiento o enfermedades de madera, imaginaos el fuego que hay, o de insectos. Imaginemos el fuego que estamos dejando en el terreno. Y luego hay que ver la cuantía. La cuantía que está en esta zona, porque estamos hablando de agricultura llana, no de montaña, estaremos hablando de 61,30 y tantos céntimos, 61 euros, en definitiva, por hectárea, lo que te daría el ecorégimen más. Hay un tercero, ¿no? El de la biodiversidad. Es que es este. Es decir, biodiversidad estás hablando con estos dos, en leñosos es el que está haciendo, en olivar es igual. Luego sobre otro estaríamos hablando en cereales, que aquí, bueno, pues es menos porque se produce menos que siembra directa, no cambiando estructura y demás. Son los dos importantes. Y la rotación de cultivos. Y la rotación de cultivos. Eso es si no vamos a cereales. Eso es lo importante. El agricultor lo que tiene que hacer aquí es valorar si por dejarlo así, cobrar 61 euros al año más, le merece la pena, teniendo en cuenta todo el problema que hay. Si no llueve, esa hierba se va a llevar toda la humedad de la tierra y va a fructificar poco. Y yo a muchos técnicos de los que han empleado esto, yo cuando quieran los llevo a una parcela que hay conocida aquí en Valdepeñas, vamos, yo la conozco, donde lleva 2 años sin laboreo, porque también lo puedes tener no con vegetación, no con malas hierbas sembradas, no con hierbas sembradas, sino con las malas hierbas espontáneas. Liego, con hierbas espontáneas las puedes segar, pero no laborear. Yo al que quiera lo invito a ver una viña que está así. Y este año ya no la van a podar, ya no va a hacer falta. Así tienen los sarmientos. Es decir, hombre, vuelvo a reiterar, en sitios donde llueve mucho, donde se puede producir. En sitios de este calado... O sea, que la labor es importante. Claro, tú estás en definitiva, yo no entiendo mucho esto. estás en definitiva evitando de que haya malas hierbas, que entren otras plantas en competencia con la que tú tienes plantar para que se lleve sustancias, que se lleve alimentos. Si tú tienes que alimentar en este plato 15 personas y en vez de 15 personas metes 25, evidentemente van a comer menos porque hay más personas. Pues en la agricultura ocurre lo mismo. Y claro, si luego además tienes problemas porque no puedes echar herbicidas, porque cada vez tenemos más complicaciones, pues evidentemente tendremos más problemas. Pero eso generará trabajo, generará mano de obra. No, porque tú la siembra la haces con un tractor y una sembradora y la haces en nada. Tú dejar los sarmientos, pues los dejas, los puedes picar o no los puedes picar a la vuelta de 5 años. Ya veremos lo que hacen, ¿no? O los picas y los dejas ahí, no generan más, es lo que se está haciendo ahora. Es decir, que no vas a generar mano de obra con eso. No se va a generar mano de obra. Y estamos hablando, en agricultura llana, como es esto, de 61 euros. Que no estamos hablando que mucha gente se va a creer, vamos, el que tenga mucha superficie, claro, el que tenga 1000 hectáreas, 60 euros, es un dineral. Pero si aquí estamos hablando de una media de 30 hectáreas, 35 hectáreas, está hablando de 1.800 euros. Lo que tienes que ver es si con esos 1.800 euros que te van a dar más de PAC, no lo vas a perder en la producción. Claro. Es decir, que aquí el tema es bien simple, ¿no? Intención buena, pero... Entonces, en las zonas que se puedan hacer, en las cosas que en las zonas donde se no puedan la hacer. Vamos a ver, siembra en cultivos leñosos en el centro y norte de Europa sí se practica, por la erosión de tantísima lluvia y para fijación de nitrógeno. Eso es lógico, pero porque llueve mucho ya hay mucha erosión de agua. Pero aquí que no tenemos erosión de agua, sino que tenemos todos los problemas, tenemos déficit de agua, es que la tendencia es un poco absurda. Y si dejamos los sarmientos sin recoger y vamos metiendo hongos durante años o plagas, tendríamos un problema importante. Cada vez los fitosanitarios cada vez son más complicados porque Europa cada vez va cerrando mucho más la posibilidad de echar materias activas. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Europa? Lo ha hecho Europa y lo volvió. Pero Europa... El Parlamento Europeo, los técnicos en Europa, los estados españoles, el Estado español junto con la Comisión de Agricultura. Hay una vía españoles que sepan. Vamos a ver, yo lo he dicho infinidad de veces. A los políticos se les llena la boca diciendo de la PAC vamos a recibir tanto. Sí, claro, la PAC. Es decir, si con esto en Castilla-La Mancha, que ya lo hemos oído, dicen es que con esto vamos a ingresar 50 millones de euros más. 50, para toda la región, que no estamos hablando de gran volumen. Pues mire usted, si 50 vamos a tener una pérdida importante, pues que de poco va a servir. Claro. Es decir, que es que no estamos hablando de que 50 se repartan por per se, no, si 50 tienes que hacer esto y en muchas zonas es muy complicado. Y hay otra cosa más. Con esto lo que se puede incluso es abundar en la gente que va a dejar de explotar la tierra. Es decir, el que vaya a dejarlo medianamente sin laborear, disuasorio. El que lo vaya a dejar de laborear, dice, pues mire usted, encima pues hasta cobro.
Bien, ¿alguna aportación más sobre el tema? Sí, no, porque ¿qué es Europa y qué es la PAC y todo esto? Después de esta lección magistral del gurú Fernandoschi, el gurú agrícola, yo la hipótesis que me planteo es que esta gente no tiene ni puñetera idea. O sea, son todos funcionarios, en el peor sentido burocrático de la palabra, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona la agricultura. Al final, podemos hacer la apuesta, quien va a salir perjudicado va a ser el agricultor, sí, ya está. No, ¿quieren que dejemos de ser...? Mira, este año, como anécdota... A base de subvenciones, que viva la agricultura a base de subvenciones. Claro. Mira, como anécdota el tema. Antes los leñosos tú los podías quemar los restos de poda. Bueno, y ahora también. No, ya sacaron una directriz europea de que los restos de poda no se pueden quemar. Pues... O sea, no se puede quemar. Se ven fumarolas en el campo unas cuantas, Sí, será de otra ahora cosa. te voy a contar cómo se llega. Te voy a contar cómo se llega a eso. Ya le pondrán una multa. Desde Europa se plantea así, ¿no? Es decir, los tienes que triturar o dejarlos, pero no quemar, porque es que, vamos, la quema de temas de restos de poda, pues poco menos que vamos a hacer de que crezca el calentamiento global una barbaridad, ¿no? ¿El pellets se produce con restos de poda? Sí, pero de sarmiento es muy difícil porque es mucho más costoso dejarlos almacenados y luego llevarlos y transformarlos que quemarlos. No es una madera consistente, no es una madera que se agrupe fácilmente como para hacerlo. Pero bueno, se podría hacer. Eso ya es una, ¿no? Pues entonces, bueno, también se le dejaron a las comunidades autónomas, que está, bueno, en una cuestión, porque es una directiva superior a lo que hacen las comunidades autónomas, están dando cierto permiso para poderlo hacer si tú justificas que en tus plantaciones tienes un problema de una enfermedad, o bien de hongos, o bien de alguna plaga, para poder justificar que las puedas quemar. Es por el motivo que se ven algunas, porque efectivamente, sobre todo en viñedo, pues hay mucha yesca, es una enfermedad de la madera que además es muy contagiosa, muy contagiosa. Lo acedo, para que la gente me entienda, ¿no? Pues eso te hace de que la quemes, porque si no, habría mucho más contagio. Y eso es lo que te permite quemarla. Pero eso tarde o temprano va a llegar. Y de hecho ya, si os fijáis también en las olivas, cada vez es más trituradora, se quema menos. Y eso va a llegar, y eso va a traer más problemas, muchos más problemas endémicos. Y a raíz de esto pues, va a venir muchísimo más. Se parece, último tema, telegráfico prácticamente, hablar de esa huelga de transporte que amenazaba la campaña de Navidad por parte de una entidad, una organización empresarial que ni siquiera está representada, porque no tiene votos suficientes para ellos en el Comité Nacional del Transporte. Amenazaba el creciente Black Friday y puede sonar algo así, a algunos les recuerda a Halloween, porque no saben bien de qué se trata, pero la Noche Blanca del verano y el Black Friday, con el que en Estados Unidos se inaugura la campaña comercial navideña, es un importante revulsivo para inclusive ya nuestro comercio autóctono, y aquí tenemos otro gurú, el gurú comercial, que es Jesús Merlo. Amenazaba, digo, pero se ha quedado en agua de borrajas. Nos atrevemos a decir que felizmente. Sí. Si esas reivindicaciones no han sido atendidas por más de 1 millar de vehículos, de un parque total de grandes vehículos de gran tonelaje en nuestro país, de 220.000 vehículos, pues es que tenía poca razón de ser. Una frase. Yo, hombre, pues para mí muy contento, muy alegre, porque si hubiera tenido el apoyo suficiente, yo creo que hubiera paralizado la nación, porque al final lo consiguen, si hubieran tenido el apoyo, como no lo han tenido. Y había sido el remate redondo, el remate final para la economía de los pequeños comercios, sobre todo en las localidades como Valdepeñas, ¿no? Vamos a pasar un Black Friday bueno y un regalo de Navidad bueno, y vamos a ver si se sientan con tiempo suficiente, exponen en una mesa sus demandas. La ministra tampoco los ningunea, porque es que tenemos el vicio y la costumbre de que cuando tenemos un cargo político ningunear a la gente. No, tienen su representación, aunque no estén ahí, y son muchos, porque mucha gente me ha llamado. Yo también tengo una empresa y esta gente pertenece a esta asociación, aunque sea pequeña. A la Plataforma de Defensa del Transporte. Y entonces, lo que sí es verdad, también viven muchas familias y hay que sentarse con ellos, escucharlos con tiempo, y lo que sí está claro es una cosa, que la Constitución lo dice, que no se puede trabajar a pérdidas, que no se puede cambiar el dinero, y que hay muchos autónomos y comercios y mucha gente que está cambiando el dinero, y así no se puede vivir. La Constitución no lo dice, es la ley de la cadena de transporte. No, pero digo que la pero vamos, tiene un origen. Hablo de justicia social, hablo de justicia social. Un trabajo digno, y para ellos tiene que ser un trabajo digno, y que una persona que sale un lunes por la mañana o un domingo después de comer y vuelve el sábado por la noche y está con su mujer y sus hijos
24 horas, no llegan ni a, muchos no llegan ni a 24 horas, y que paga 200 euros por una rueda de un camión, que paga un seguro que vale un potosí, que paga el gasoil que está no sé cuánto, que le han dado 25 céntimos, que al final, para mí yo creo que ha sido un rollo macabeo, al final no pueden trabajar a pérdidas y hay que escucharlos y hay que sentarse y hay que dialogar y hay que ver qué solución se le puede dar a esto. Luego encima tiene que seguir asumiendo lo de las descargas. Por supuesto. Vamos a ver, yo digo lo que he dicho con lo de los médicos. Es decir, la gente reclama cuando cree que puede hacer un mayor efecto y puede hacer una mayor presión. No han tenido éxito porque, bueno, la verdad es que las fechas también son complicadas para el tema. Pero lo que también está claro que si la Administración ha sacado una ley y no es capaz de cumplirla, pues mire usted, yo creo que ahí hay un defecto importante. Y yo creo que la gente tiene derecho a quejarse. Y si al sector del transporte esto le está ocurriendo, yo creo que la Administración se tiene que poner las pilas. O si no, no saque usted la ley, saque usted otra cosa, ¿no? Porque si no, lo que está haciendo es encabronando todavía más a la gente que se dedica a esta profesión. Es decir, y a la gente sin más. Y a la gente sin más, efectivamente. Claro, yo creo que la gente está muy harta ya de este tipo de boicots, porque la gente lo que quiere es vivir. Especialmente cuando llegan los momentos un poquito especiales del año, lo que sea, pues tener la posibilidad, efectivamente, de salir y ver mercancía y disfrutar. Y puede parecer una cosa así medio demagógica, pero a la gente no nos gusta que en cualquier época del año, pero particularmente en estas épocas tan especiales así, no, es que es consumismo. Pues si es con mi dinero, con lo que me da la gana, a mí me gusta tener mercancía. Entonces, si yo identifico un boicot claramente, nada más medio cierre patronal, más que huelga de transportes y tal, no le gusta a nadie. Entonces, ellos se enteran, se dan cuenta, no le está gustando a la gente esto. Vamos a tirar para atrás porque nos vamos a echar a la gente encima. Claro, igual que, pues eso, si los médicos protestan por protestar, pues en caso de que protesten por protestar, a la gente no le gusta. Claro, tú vas a la consulta y te encuentras que no hay médico. Claro, lo que pasa es que luego hay profesiones que esto lo hacen, Renfe lo hace en fines de semana, en Navidad y demás, y parece que no pasa nada, es decir, y lo hacen. Hombre, sí pasa, pero decir, pero o las líneas. Sí, pero quiero decirte, y lo vienen de anunciando desde mucho tiempo y lo hacen. Ya está, y lo hacen. Como ha dicho Ángel, depende de las fechas. Pero hay que tener en cuenta una los cosa, pilotos se ponen en huelga en verano cuando hay. Pero que todo es Además, invariablemente. Claro, porque es el momento de presión. El momento de presión. Que todo es una cadena y la economía mueve todo. Y el transporte mueve la economía. Y entonces habrá mucha gente que tengan hijos en comercios colocados, el comercio se paralice, no haya consumo. Pues vamos a sentarnos, es que yo no sé, es que vamos siempre a remolque de los acontecimientos. Yo no me explico. Entonces, esto lo dice todo. El comercio es el gran pacificador de los pueblos. Cuando boicoteas el comercio, estás boicoteando la paz de los pueblos, entre pueblos y no puede ser, sencillamente no puede ser. Pues es el momento, creo, de pasar al epílogo del gurú Ángel Ruiz Rivas. Yogi. Vale, voy rápido. A ver, yo me acuerdo, cuando yo estaba en el instituto, en tercero de BUP, hace nada. Era el libro de lectura obligatoria, cualquiera lo pone en la actualidad, El miedo a la libertad, la portada no sé mucho, El miedo a la libertad de Erich Fromm. En aquel momento lo leímos todos, primero era obligatorio y le cogimos mucho gusto, yo lo leí muchas veces, después lo puse entre paréntesis porque llegué a la conclusión de que ciertas cosas eran así un poquito ingenuas y demás, pero últimamente estoy recuperándolo mucho, El miedo a la libertad. Pero no voy a leer del miedo a la libertad, solo dos cositas. Dice, el derecho de expresar nuestros pensamientos, sin embargo, tiene algún significado tan solo si somos capaces de tener pensamientos propios. Y ahora sí, lo que sí que voy a leer un poquillo más es de este libro estupendo, absolutamente recomendable para cualquiera que quiera dedicarle un ratito, La libertad de expresión y por qué es tan importante, Andrew Doyle en Alianza Editorial. Voy rápido. En conjunto, yo estoy convencido de que los peligros de facultar al Estado para que determine los límites a la libertad de expresión tienen mucho más peso que el riesgo de que algunos pequeños grupos de extremistas intenten hacer proselitismo. El coste de la libertad consiste en que es vulnerable a los abusos por parte de una minoría sin escrúpulos, pero una vez que se renuncia a la libertad, resulta difícil recuperarla. A quienes confiarían en el Estado para supervisar nuestra libre expresión, yo les recomendaría el comentario final que hacía Thomas Paine en su disertación sobre los principios básicos del gobierno de 1795. Quien desee asegurar su propia libertad debe guardar de la opresión incluso a su enemigo, pues si incumple ese deber, sienta un precedente que se volverá en su contra. Pues ahí queda. Les emplazamos a dentro de 7 días
posiblemente, más que posiblemente, volvamos a tener tertulia de 30 años contigo, recordando aquellos primeros años de emisión de Televaldepeñas. Estamos solo pendientes de que nos confirme uno de los protagonistas de aquella época, que también lo sigue siendo, de nuestros días en la vida pública, y la llevaríamos a cabo. Jesús Merlo, muchísimas gracias por acompañarnos, a pesar de que estás regular. Sí. Bueno. Fernando Pietro, lo mismo te digo, muchísimas gracias, compañero, por estar aquí. Ángel Luis Rivas, nuestro agradecimiento. Han hecho posible este programa Luis Fer Díaz Gallego, Patricia Morillo y Alejandro Pardo. Les emplazamos a dentro de 7 días y un fortísimo abrazo.